acaba de leer el pasaje, mi hermana. Así es que simplemente voy a hacer mención a una expresión que está allí en el texto de Lucas. Mientras buscan al Señor, voy a pasar a esa sección. Miren, dice allí esta pregunta, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos dirija para que podamos tener una reflexión en la palabra del Señor que sea relevante para nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, humildemente te pedimos que nos dirijan con tu Espíritu Santo, para que al estudiar tu palabra, Señor amado, podamos con un corazón humilde escuchar tu voz. Hemos venido en esta mañana a recibir tu bendición, Señor amado, a recibir tu dirección y también tu corrección, Señor. Te pedimos, Padre, que hables a nuestra vida de esa forma especial, relacional y única que solamente tú puedes hacer. Bendícenos en esta mañana juntos como pueblo, pero también, Señor amado, de forma personal e individual, de acuerdo a nuestras necesidades, Señor. Muchas gracias por estar en este lugar y bendecirnos siempre con tu presencia. Saludamos cordialmente a todos los que se conectan en esta hora, Señor amado, y te pedimos que la bendición alcance a todos aquellos hermanos y hermanas que están en esta hora también compartiendo la reunión, Señor amado, de forma online. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro y estás en todo lugar. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien. Los relatos de la resurrección aparecen en los 4 evangelios. Bien. Uno está por allí en Mateo, capítulo 28. El otro está allí en Marcos, capítulo 16. El que sigue, el que leímos recién, está en Lucas 24. Y una siguiente está en Juan, capítulo 20. Todos lo mencionan porque es un evento único y es un evento, por supuesto, que marca la vida del pueblo cristiano en ese momento y va a marcar la vida del pueblo cristiano a través de la historia. El apóstol Pablo va a decir después que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe no tendría ningún tipo de fundamento, no tendría sentido, no tendría propósito. Así es que como cristianos siempre analizamos la perspectiva de la resurrección, pero lo hacemos con la convicción absoluta de que Cristo resucitó, ¿sí? Arrancamos de esa base. Entonces, para nosotros es muy natural decir Cristo vive. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba. Esto no se puede ver por la pantalla, pero lo puedo hacer acá. ¿Alguien puede decir eso, no? ¿Cristo vive? A ver, que levante la mano y lo diga. ¿Ve? ¿Alguien más? Eso. Que no lo represente nadie. Diga usted, Cristo vive. ¿Sí? Bien. ¿Ven? Sí, es la convicción del pueblo cristiano. Si no, no estaríamos acá. Y nuestra perspectiva de esperanza radica en lo que Cristo hizo en la vida de cada uno de nosotros y, por supuesto, lo que Él ha hecho a través de las edades y lo que seguirá haciendo para sostener nuestra vida. Así es que sí, queridos hermanos, Cristo vive y está en medio nuestro. Ahí están los relatos de la resurrección. Sin embargo, todos estos relatos se dan en un contexto histórico muy particular. Había una fiesta, ¿cierto? La fiesta de la Pascua que se estaba celebrando. Todo el proceso entre la muerte y la resurrección de Jesucristo se da en ese marco histórico y se da bajo un hecho cultural muy específico. Entonces tenemos de alguna manera que entenderlo para entender lo que allí ocurrió. Bien, los relatos de la resurrección. Voy a pasar al que sigue. Ahí sí. La Pascua. La Pascua es el escenario contextual, ¿cierto?, de esta historia, de este relato. Siempre la Pascua recuerda un hecho fundamental para el pueblo de Israel, que es el tiempo de la esclavitud en Egipto y el cómo ellos fueron entonces liberados de esa realidad. Pero recuerda también la forma o el proceso de esa liberación. El segundo evento al que ellos recuerdan cada vez que tiene que ver con el tema de la Pascua es la redención. Es decir, fueron salvados y liberados en un momento muy específico en el que quienes marcaron sus casas, ¿cierto?, estando allí en Egipto con la sangre del cordero, vieron entonces que el juicio pasó por alto sobre sus casas. La palabra pasar por alto significa Pascua, ¿bien? Pasar por alto, es saltarse esa casa y no provocar tal vez el juicio directamente. Así es que ellos recordaban ese evento de una manera muy particular. Por un lado el tiempo de esclavitud, la redención que habían obtenido por parte del Señor y también la libertad. Así es que esa expresión de Pascua, Pesaj en hebreo, ¿cierto? Significa eso,
pasar por alto. Y después tomó como un sentido interpretativo, es decir, pasar por alto en el sentido de perdonar. Hay un Dios que perdona, y hay un Dios que libera de la esclavitud, y hay un Dios entonces que otorga libertad para que las personas puedan vivir entonces de acuerdo a los propósitos divinos y no los meramente humanos. Pasar por alto. Y llegó a significar entonces la Pascua a través de la historia esto: paso o tránsito hacia una nueva vida. Es decir, la transformación de la existencia. Lo que era un acto simbólico o un recuerdo que de alguna forma se consagraba con algunos hechos rituales, pasó a tomar este sentido, el sentido de la transformación de la existencia, el paso o el tránsito hacia una nueva vida. Por eso, entonces, el ritual de la Pascua, que era una cena familiar, como dice allí, o en fraternidad, con otros hermanos, con otros amigos, o gente de otros pueblos que se hacía partícipe de esta situación, se celebraba con algunas comidas bien específicas. Habían varias, pero al menos habían 4 elementos que no podían faltar. Uno era el cordero, que significaba o era el símbolo de la compasión de Dios. Primer elemento dentro de la comida, de la Pascua. El segundo, el pan ácimo, que hacía recordar la miseria sufrida en tiempos de esclavitud. Eso hacía que las personas recordaran de dónde los había sacado el Señor. Creo que nunca tenemos que olvidar eso, ¿cierto? Claro, recordaba la miseria sufrida en los tiempos de esclavitud. Lo tercero, las hierbas amargas, como parte de la comida, recordaba en sí la amargura de la esclavitud. Y por último, la salsa roja recordaba los trabajos forzados en tierra de Egipto. Es decir, todo estaba enfocado en que las personas recordaran que la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios los había rescatado de una condición de esclavitud sufriente, donde ellos básicamente no tenían ningún proyecto de vida y no había propósito en su existencia. Entonces, si ellos habían logrado tener propósito en su vida, es porque Dios había tomado la decisión de ir allí al campo de la esclavitud, sacarlos de ese lugar y traerlos a una vida nueva. Y creo que eso es lo que siempre tenemos que recordar nosotros también. El Señor nos sacó de esta realidad y nos trajo entonces a una vida nueva. Por lo tanto, en la Pascua se unía de alguna forma muy especial el pasado, el presente y el futuro. Se recordaba, por un lado, el fin de la esclavitud, se agradecía la libertad recibida y se renovaba la expectativa de una nueva vida ya más adelante con la venida del Mesías. ¿Ven? Todo lo que nos falta, todo lo que falta por completar, ellos decían, se va a completar con la venida del Mesías. Y se generó entonces esa expectativa de consumación en la persona del Mesías. Pero es evidente que en lo íntimo, además, esta fiesta significaba mucho más. Como alguien dice por allí, en lo íntimo era para muchos la oportunidad de cambiar el rumbo de las vidas. La Pascua representaba más que un simple ritual, era el momento en que las personas comenzaban a reflexionar respecto de su existencia y se preguntaban, ¿estoy viviendo adecuadamente? ¿Estoy viviendo para Dios? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón delante de la presencia del Señor? ¿Estoy cumpliendo con los mandamientos del Señor? ¿Me estoy alegrando en su presencia? ¿Mi vida está supeditada y sujeta a los propósitos del Señor o estoy viviendo mis propios criterios? Para muchas personas tal vez que habían incluso cometido pecados terribles, la Pascua representaba la oportunidad de la transformación. Es decir, volver a encontrarse con el Señor, volver a pedirle al Señor que los rescatara de una esclavitud si es que hubiesen vuelto a caer en ella. Por lo tanto, era una fiesta que representaba un momento de esperanza para el pueblo. Representaba entonces para muchos la oportunidad de cambiar las vidas. Y cuando las personas iban entonces a participar de la fiesta, algunos lo podían hacer por lo costoso del viaje y lo lejano, ¿cierto?, de ciertos lugares, una vez en la vida. Entonces representaba el instante en el que ellos podían cambiar la vida. Ellos pensaban, y muchas personas pensaban, y creo que todavía lo siguen haciendo, que ese momento podía representar el final de la antigua existencia, una antigua existencia de pecado. Podía ayudarles a salir entonces o a encaminarse hacia la verdadera libertad. Y por supuesto, podía ayudarles a comprender y recibir el regalo de una nueva vida. Mire qué significativo, ¿cierto? Qué profundamente significativo. Entonces, cuando la historia nos muestra la confluencia de todo esto en el momento de los relatos de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús, no lo está haciendo en cualquier escenario. La muerte de Jesús y la resurrección de Jesús se da en este escenario. Cuando todas las personas están expectantes, ¿cierto?, por tratar de comprender cómo es que una nueva vida es posible. Y entonces tenemos
que en la Pascua se recordaba la esclavitud. Se apreciaba y se entendía la redención. Se apreciaba y se entendía la posibilidad de la libertad. Y por supuesto, la maravillosa oportunidad de una nueva vida. Allí estaban las personas. Entonces Jesús no murió en cualquier momento y no resucitó en cualquier momento. Lo hizo en el momento exacto, cuando todas las personas tenían estas expectativas puestas en ese momento de la fiesta. Pero lo que Jesús va a decir, y lo que el Señor nos va a decir, y lo que su palabra nos va a decir, es que el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús van a superar todo lo imaginado hasta ese momento. Van a superar largamente y eternamente todos los esfuerzos rituales. Van a superar totalmente todas las expectativas del ser humano. Jesucristo está allí para ser la verdadera Pascua de las personas. La respuesta humana en ese instante, miren, ¿cuál fue? Las personas iban a la Pascua y algunos dijeron, vamos a solucionar esto y vamos a tratar de controlar este sentido de nueva vida, salir de la esclavitud. Y la gente lo que hizo fue construir un sistema religioso. Qué bueno somos para eso los seres humanos, ¿no? En vez de esperar la respuesta de Dios, como queremos capturar las bendiciones del Señor, construimos un sistema religioso para ver si podemos atraparlo para nosotros. Otra cosa, la consideración de los rituales y los sacrificios se volvió más importante que la humillación del corazón. Y claro, los seres humanos a veces reemplazamos la humillación del corazón, reemplazamos el arrepentimiento por rituales. Claro, eso es mucho más manejable, ¿cierto? Es más manejable un ritual y un sacrificio que someter el corazón delante del Señor. La confianza para salvación comenzó a estar basada en las obras personales y no en la gracia de Dios. Entonces las personas llegaban con mucha expectativa, pero esas expectativas chocaban en la Pascua con la propia construcción religiosa. Eso significa que usted y yo podemos llegar a celebrar este día de una manera hermosa, pero si perdemos de vista a la persona de Jesucristo, si perdemos de vista la muerte de Jesucristo, si perdemos de vista la resurrección de Jesucristo, podemos caer en un ritualismo, en un mero ritualismo y pensar que somos nosotros los que estamos haciendo algo para que Dios nos bendiga. Que somos nosotros los que tenemos en nuestra mano la bendición del Señor, o somos nosotros los que haciendo algo podemos de alguna forma acceder a la salvación del Señor. Y nunca podemos olvidar que esto se trata de la gracia de Dios. Nunca podemos olvidar que esto se trata de la misericordia del Señor. Así es que la respuesta humana estaba ahí, representada en esta fiesta magnífica, con personas de todas las culturas, de todas las nacionalidades, que incluso tenían, sin ser judíos, ¿cierto?, una cercanía a esta expectativa. Pero la respuesta de Dios, mire usted, mire la respuesta de Dios. Según Juan, el apóstol Juan, Jesús murió cuando se degollaban los corderos de Pascua, en la tarde del 14 de Nisan. Dios está diciendo, ustedes sacrifican cordero, comen cordero, comparten estos alimentos y tienen una expectativa personal. Pero ¿saben qué? Dice el Señor, yo tengo una respuesta más grande, única y eterna. La vida de mi Hijo, la vida de Jesucristo. Y entonces, en el mismo instante en el que se produce el sacrificio de los corderos, Jesucristo termina muriendo, ¿cierto? Y siendo sacrificado por el pecado de todos nosotros, queridos hermanos. Por eso, Juan dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me imagino que han escuchado esa frase muchas veces. Yo la escuché como católico también muchas veces. Y debo reconocer que la escuché y la repetí en muchas veces, en muchas ocasiones. Pero nunca la entendí completamente. Hasta que entendí el Evangelio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un solo sacrificio. Una vez y para siempre. No es lo que yo hago. Es lo que Dios hizo por mí en Cristo. No es mi esfuerzo ni mi obra personal. Es la gracia y la misericordia de Dios. No es lo que yo pueda hacer con mis obras. Por supuesto que tengo que hacer obras buenas. Por supuesto que sí estoy llamado a hacerlo para dar evidencia que soy un hijo de Dios. Pero hermano, la salvación viene del Señor. La salvación viene de su amor y misericordia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para ser más explícitos todavía, dice así en 1 Corintios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ve?
Cristo es nuestra Pascua. Es decir, que todo lo que necesitamos en función de la salida de la esclavitud, de la salida de la miseria humana, del hecho de tener una nueva vida y la expectativa preciosa de una eternidad con el Señor, están depositadas en la persona de Jesucristo. Todo aquel que cree en Cristo como Señor y como Salvador, entonces tiene la maravillosa expectativa de una vida nueva. Miren cómo dice, para ser aún más explícitos, ¿no? Colosenses: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Nadie puede igualar la obra de Cristo. Nadie puede tomar el lugar de Cristo. Como dijimos la semana pasada, solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente la obra de Cristo es plena y suficiente. No hay nada más que agregar. Él ha hecho todo. Consumado es. Él ha pagado todo. Y en la persona de Jesucristo, todo propósito ha sido alcanzado. Por lo tanto, en la muerte de Jesús, unida a su resurrección, si las unimos, ¿cierto?, como dos elementos, que son uno solo en la persona de Jesucristo, entonces implica la posibilidad real de esto, el final de la antigua existencia. ¿Alguien tiene problemas con su vida y está viviendo una vida de pecado, y está viviendo en angustia, y está viviendo en dolor, está viviendo con incertidumbres, con miedo, no tiene clara su relación con el Señor? Créanme una cosa, la palabra del Señor dice que puede haber un final para eso. No tenemos por qué seguir viviendo en la miseria de los miedos y los temores de este mundo, porque el Señor Jesucristo murió para darnos una verdadera vida. El final de la antigua existencia, la salida hacia la libertad, a la verdadera libertad, no la libertad de la que habla el mundo, que implica hacer lo que uno quiera. No se trata de eso. Se trata de la libertad para amar y servir al Dios verdadero, amando a este Dios, sirviendo en sus propósitos para siempre. La salida hacia la verdadera libertad. Y por supuesto, el regalo de una nueva vida. El Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Esa vida antigua no nos sirve y el Señor quiere darnos una vida nueva. ¿No le parece maravillosa esta oportunidad? ¿No le parece glorioso que el Dios de los cielos se dirija hacia nosotros en nuestra condición de pecadores y nos invite a vivir para Él y haya pagado el costo para que eso ocurra? Que el mismo Dios de los cielos nos diga: no tienes tú que pagar nada porque yo ya lo hice por ti. Amor, misericordia y gracia del Señor. Jesús entonces es nuestra Pascua y también la resurrección. En efecto, dice Romanos, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Miren la promesa plena, la obra plena del Señor. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. El Dios que nos da verdadera libertad, el Dios que nos libra del poder del pecado. Alabado sea Dios, escribió Pedro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, una esperanza viva, una esperanza que no se termina, que no se acaba, un Cristo vivo y real. Cuando dijimos hace un rato atrás que Cristo está vivo, lo creemos y en Él se funda entonces la esperanza de una verdadera vida con Él. Sí, los que hemos creído en Cristo tenemos nueva vida en Él. Y la disfrutamos todos los días de nuestra vida y la disfrutaremos hasta la eternidad, queridos hermanos. Bueno, pruebas de la resurrección, hay muchas, miren. Vamos a hilar lo que les acabo de comentar. Las Escrituras, el texto que leyó mi hermana hace un rato atrás dice eso, dice que las Escrituras dan cuenta, ¿cierto? Y dan testimonio. Hay testigos presenciales, se mencionan allí, varios hermanos, mujeres, ¿cierto? Más de 500 personas después. Sí, también es un argumento. Otro día vamos a hablar de eso con más detalle. Pero el tercer argumento
que da el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15, me parece muy interesante porque tiene que ver con lo que hemos hablado esta mañana. El argumento de las vidas transformadas por el Señor. Pablo va a decir ahí, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Era un perseguidor de la iglesia y ahora soy un apóstol. Mire el tránsito de la vida. ¿No le parece que es un reflejo de lo que acabamos de dialogar? ¿No? ¿Cierto? La salida de esa antigua existencia perdida, un hombre que perseguía a la iglesia, que termina siendo apóstol del Señor. ¿Cuál es la historia de tu vida con el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor para que hoy lo estés sirviendo? A veces nos olvidamos de todo el tránsito de la vida y todo lo que el Señor ha provocado en nuestra vida por gracia y misericordia. Pablo no lo olvida. Y él está diciendo que las vidas transformadas son el gran argumento. Miren, un hecho sobrenatural puede ser cuestionado. De hecho, hay cuestionamientos porque la resurrección no puede evidentemente ser probada, según muchas personas, por datos empíricos, ¿no? Claro, aplicándole la metodología científica no podríamos probarlo, dicen algunos. Bueno, un hecho histórico también puede ser cuestionado. Los testigos pueden ser desacreditados. ¿Quiénes eran los testigos de Jesús? Un ladrón, ¿cierto? Un cobrador de impuestos, una mujer, como dice María Magdalena, de quien habían sido expulsados 7 demonios. O sea, el séquito de testigos, a ojos humanos, no era muy creíble. ¿Ves? Y si nos hubieran visto a nosotros en nuestros orígenes, ¿qué podríamos contar de los que estamos acá? ¿Seríamos testigos tan férreos y fieles? Bueno, los testigos pueden ser desacreditados. Algunos pueden no creer en Dios. Algunos pueden cuestionar las Escrituras. Hay mucha gente que tiende a hacerlo. Pero hay un autor que dice, hay algo que nadie puede desacreditar. Él dice, el testimonio de una persona que ha sido transformada por el poder del Señor es incuestionable, dice. El testimonio de una persona que ha sido transformada por el poder del Señor. Y a usted podrán traerle un montón de argumentos. Todos los argumentos posibles, desde incluso la filosofía, la teología, la sociología, desde la realidad humana, un montón de comentarios, todo lo que quieran. Pero usted sabe lo que Cristo hizo en su vida. ¿Lo sabe? ¿Sí? ¿Y alguien puede tocar eso en su corazón? No importan los argumentos que pueden aparecer. ¿Alguien puede negar la obra preciosa de Cristo en el corazón? Aquel que verdaderamente ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Todos aquellos que sabemos de dónde nos sacó el Señor, que hemos visto transformada nuestra vida y hoy tenemos una vida de esperanza, una vida de gozo y alegría que nos permite enfrentar aún las circunstancias más adversas, con fe, con expectativa. ¿Alguien puede negar eso? ¿Cristo transformó su vida, querido hermano, querida hermana? Cristo transformó su vida y transformó la mía. Entonces, ese gozo y esa alegría es absolutamente incuestionable. Pónganme todas las pruebas que quieran delante. Yo sé lo que Cristo hizo en mi corazón. Antes de la resurrección, miren, Tomás respondió con incredulidad. Pedro lo negó. Todos los discípulos huyeron y se ocultaron. Después de la resurrección, Pedro dio su vida hasta morir crucificado. Andrés, crucificado. Jacobo, hijo de Zebedeo, murió a espada. Juan murió solo en el exilio. Felipe murió crucificado. Bartolomé murió crucificado. Tomás murió con una lanza. Mateo murió a espada. Jacobo, hijo de Alfeo, murió crucificado. Tadeo murió con flecha. Simón murió crucificado. Y Pablo murió decapitado. Toda la gente que tuvo temores y miedos, o que habían incluso hasta perseguido al Señor, terminaron dando su vida por Él, queridos hermanos. ¿No es eso una vida transformada? ¿Y no es eso lo que el Señor espera de nosotros hoy también? Personas que estén dispuestas a dar su vida por Él. Personas que estén dispuestas a dar su vida por causa del Evangelio. ¿Hay personas así esta mañana en la congregación? Hay menos amén que en delante. Sí, amén. Sí. Salió un poco forzado este amén. ¿Ya? Sí. Tengo el privilegio de ver todas las caras acá prácticamente. De esto se trata, de dejar de confiar en las fuerzas humanas, de dejar de confiar en las cosas que incluso por misericordia hemos logrado en el Señor. Qué fácil es confiar en la riqueza o en el bienestar que hemos logrado y perder de vista que es el Señor el que nos ha dado todo.
Entonces, cambió nuestra vida ha sido transformada, entonces toda nuestra vida pertenece al Señor y entonces, queridos hermanos, nuestra vida está tan al servicio del Señor que le pertenecemos a Él en la vida y en la muerte. Sale medio forzado este amén todavía. Miren, Cristo y la resurrección nos recuerdan exactamente esto todos los días. Teníamos una vida de esclavitud, pero el Señor nos redimió. Él nos redimió. Él nos compró a precio de sangre. Nos dio verdadera libertad y hoy tenemos una nueva vida. Pero ¿saben lo maravilloso de esta historia? Que todas las personas que hoy le entreguen su vida a Cristo, que todas las personas que en esta hora dobleguen su corazón delante del Señor, que todas las personas que sometan su vida delante del Señor pueden. Alguien decía, y con esto termino, y una buena oración, tal vez muy simple, era así, ¿no? Señor Jesús, tu muerte es mi muerte, tu resurrección es mi resurrección y tu vida es mi vida. Cristo quiere llenar tu vida hoy y quiere darte nueva vida hoy. Si estás escuchando la voz del Señor en esta hora en tu corazón, no tapes tus oídos, no le des la espalda al Señor. Es el momento de decirle al Señor, sí, me arrepiento, pido perdón y estoy delante de tu presencia para entregarte mi vida. Allí donde están, les voy a pedir que estén orando. Oren delante de la presencia del Señor.